Listo. Entonces ya estamos grabando y nada, pues buenísimo verlos y verlas nuevamente a tantas personas, tantas caras que hacía rato no veíamos también por aquí. Eh, pues yo creo que pues no necesitamos presentación de John Mauro, ¿cierto? Lo voy a hacer como una formalidad para, obviamente, en términos de la grabación para las personas que de pronto vean más adelante la presentación. John Mauro es profesor de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ciencias Económicas, es economista, egresado también de la Universidad Nacional, y en este momento está haciendo un doctorado, como ustedes ven en pantalla, en cotutela entre la Universidad de París I y la Universidad Nacional, eh, bajo la dirección más bien de Juanita Villaveses, aquí presente también, y de la profesora Anicot en París I. Y John Mauro nos va a presentar hoy uno de los papers que hace parte, ¿cierto?, de los capítulos de la tesis. John Mauro nos contará un poco más, cuyo título es Pendulum Movements of Economic Analysis of Insurgencies and Civil Wars. Entonces, John Mauro, la idea es que pues, puedes presentar más o menos entre 40 minutos, una hora, ¿cierto? Tú conoces totalmente las reglas y después abrimos el micrófono para la discusión, para la conversación más bien. Si hay alguna pregunta a lo largo de la presentación, sobre todo en términos de clarificar algo, pues simplemente pueden levantar la mano y preguntarle directamente a John Mauro, pero las preguntas grandes y los comentarios grandes en general los dejamos más bien para el final. Entonces, John Mauro, es todo tuyo la pantalla, ¿cierto? Y muchas gracias, John Mauro, por estar aquí con nosotros. No, pues primero que todo, muchas gracias por permitirme este espacio, por abrirme este espacio para comentar también algunos avances de mi investigación doctoral en curso. En efecto, digamos, este trabajo es una primera parte del que espero sea el primer paper de mi disertación. Y y digamos lo que acá un poco lo que quiero mostrarles es y proponer y discutir con ustedes es una forma de lectura de la literatura sobre el análisis económico de las insurgencias y las guerras civiles. Entonces, quisiera, digamos, como advertir que no se trata, digamos, de un recuento detallado de toda la literatura, de dar cuenta, digamos, de cada uno de los artículos y textos, un poco qué es lo que dicen, sino más bien se trata es de generar una grilla de interpretación de ese conjunto de literatura para tratar de interpretar la evolución que ha tenido. Entonces, ese es, digamos, esencialmente el objetivo de este trabajo que va a tener, qué pena que acá no sé por qué, momento. No sé por qué ahora, qué pasa, qué pasó. Momento, discúlpenme. Ay, ¿qué pasa ahora? Listo, ya. Entonces, voy a abordar, digamos, en estos 40 minutos estos 3 puntos. Y quiero pues más bien pasar, digamos, tener tiempo suficiente para sobre todo tener la retroalimentación que ustedes me pueden brindar y pues me pone muy contento, digamos, las personas que están conectadas en este momento que son sensibles, digamos, a estos temas. Entonces, digamos, un poco cuál es la motivación de este trabajo. Yo lo pondría en términos de 2 cosas. Por un lado, me voy a referir primero a la mano derecha, a este esquema, digamos, de revisión de la literatura que realicé siguiendo el esquema propuesto por el profesor Mario García y la profesora Liliana Chicaiza, de una revisión sistemática de la literatura. Entonces, allí, a través de términos claves, y haciendo una búsqueda en diferentes bases bibliográficas,
y haciendo combinaciones, digamos, de esos términos claves. Entonces, identifiqué preliminarmente un universo de 2.152 textos que podrían ser de interés para la investigación. Luego hice, digamos, un poco la metodología consiste en eso. Uno después hace como una lectura de los títulos y a partir de eso, entonces, también descarta un conjunto de documentos que no están orientados al propósito y el objetivo de la investigación. Luego, sobre los que quedan, entonces uno hace una lectura de los abstracts y eso también es otro tamizaje que se hace sobre ese conjunto, subconjunto que va quedando de documentos. Luego se mira la disponibilidad de esos textos, porque hay textos que por diferentes razones no están, digamos, disponibles o accesibles para uno. Y luego, digamos, me he concentrado, sin decir que se excluya, pero digamos, me he concentrado, digamos, como en esos 46 textos que tienen un mayor número de citaciones. Allí uno podría también decir, no, pero porque, digamos, como que el tema de citar, seguramente entonces uno va a coger como textos que son los más viejos y que han logrado acumular también como más citaciones en el tiempo. En realidad lo que uno encuentra es que más bien ha sido precisamente la literatura más reciente, la de los últimos 15 años, en donde realmente hay un mayor número de citaciones, pero también, digamos, hay textos más viejitos que también igual han sido relevantes y son citados. Entonces, esto para decir un poco, hay un universo de literatura al respecto y ese universo, pues, digamos, aborda mi interés de investigación de la tesis doctoral, que se refiere a la violencia que ejercen las insurgencias en contexto de guerras civiles y cómo entender, digamos, esa lógica de decisión detrás de esa violencia que se ejerce. Ahora, eso por un lado, entonces hay que reconocer que hay una literatura que aborda el tema, pero por el otro lado, entonces encontramos, pues, consistente con eso, por supuesto, que, digamos, desde el análisis económico, hay analizar, digamos, el fenómeno de los conflictos armados violentos se ha vuelto algo importante. Y esto tiene que ver con el hecho de que la economía hace parte un poco del tridente de la conducción de la guerra, digamos, de los fines, los medios y las estrategias. Y entonces, en el tema de los medios y de cómo articularlos para obtener unos fines, entonces un poco la economía tiene un pie allí en los estudios, digamos, del conflicto. Y la economía ha ido más allá y se ha preocupado también digamos, de cómo se pueden resolver esos conflictos, por qué ocurren esos conflictos violentos, qué consecuencias tienen, también cómo se conducen, y allí voy a hablar un poco más adelante sobre eso, pero digamos, hay una preocupación, digamos, de la economía por analizar desde diferentes perspectivas los conflictos armados violentos. Y aunque eso es así, y la pirámide invertida que ustedes tienen a su derecha, pues dan cuenta de eso, de que hay un conjunto de literatura, digamos, amplio al respecto. Lo que uno también encuentra al mismo tiempo es que en la historia del pensamiento económico, en cambio, no se le ha prestado mucha atención a ese análisis económico de las insurgencias y de los conflictos armados civiles. En general, lo que se encuentra en la historia, en los textos de historia del pensamiento económico, en artículos y documentos, se preocupan, digamos, por guerras que son interestatales, es decir, no son conflictos civiles al interior de un país, no son conflictos intraestatales, sino conflicto entre estados, ¿sí? O sea, guerras convencionales, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, las diferentes guerras entre estados-nación, y se concentran bastante, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, esto muestra que hay una brecha en términos y una laguna, digamos, en términos de historia del pensamiento económico,
porque hay una literatura que se viene preocupando y que considera que es esencial comprender estos fenómenos y pues, aportar a su comprensión. Y por el otro lado, digamos, hay un poco pues un desinterés que se manifiesta en que no hay documentos sobre historia del pensamiento económico que hayan abordado esa literatura. Entonces, aquí lo que yo un poco propongo, me propongo hacer es tratar John Mauro, ¿sí? ¿Me perdona, escuchas? Francesco, es que de pronto tú no estás viendo las manos levantadas. Francesco acaba de levantar su mano un momentico, perdona, Ah, te interrumpo así. qué pena. Sí, es que no, yo no los veo, entonces gracias por interrumpirme. Vale. No, no, solo puramente aclaratoria. O sea, tú te concentras en todos los conflictos donde uno de los actores es el Estado y el otro actor es una insurgencia interna, para entendernos, o es Sí, más digamos, preciso uno, más grande. sí, en realidad, digamos, en los conflictos intraestatales, uno va a tener, en efecto, uno puede tener conflictos en donde de hecho no media el Estado, por ejemplo, si fueran, sí, conflictos, por ejemplo, lo que pasa hoy en Colombia en algunas zonas en las que el ELN se ataca con disidencias de las FARC. Entonces, eso, por ejemplo, es otra cosa, pero acá básicamente vamos a estar pensando en un conflicto en donde efectivamente las dos partes esenciales son el Estado por una parte y las insurgencias por el otro. Puede ser una o varias insurgencias y después allí pueden pasar más cosas, ¿sí? Pero en principio la característica de los conflictos civiles es que precisamente hay una parte que son civiles que no deberían tener armas, que se arman para disputar o controvertir el statu quo del Estado en ese momento. Entonces, en efecto es así. Gracias, Francesco, por permitirme aclarar. Entonces, digamos, mi pregunta un poco virando como todos estos documentos que leí los títulos, que leí los abstracts, que los otros documentos que he venido leyendo, digamos, y los que también de allí un poco también uno comienza a encontrar otros que también, por supuesto, son relevantes traer a la discusión. Es un poco uno cómo interpreta la evolución de esa literatura, muy desde la perspectiva de nuevo de historia del pensamiento, es decir, uno cómo da cuenta de la evolución efectivamente que ha tenido esa literatura que ha analizado económicamente las guerras civiles y las insurgencias. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a proponer para interpretar precisamente la evolución de esa literatura? Yo voy a proponer básicamente, digamos, estos 4 péndulos que llamo, y que en diferentes momentos, en el periodo que analizo, que va desde 1967 hasta el 2020, que es hasta donde, digamos, hago la revisión de estos artículos, que incluyo en esta versión. Entonces, se explica o se podría explicar a partir de movimientos en estas 4 dimensiones. Entonces, por un lado, uno va a tener una dimensión ideológica que va a ir, digamos, de una interpretación desde unas visiones de derecha a unas posiciones que no voy a decir que son de izquierda, pero que en todo caso son mucho menos, digamos, partidistas, aunque sí siguen siendo más bien a favor, digamos, como del Estado, ¿sí? De lo que sea, sin importar cuál sea la posición del Estado, pero digamos, un poco a favor del Estado, pero vamos a ver que inicialmente se ven unas posiciones muy marcadas de derecha en esta literatura. Por otro lado, va a haber otro péndulo y es que la literatura pasa de ser una literatura marginal en la que lo trabajan apenas unos pocos autores desde una escuela o un enfoque teórico muy concreto a una perspectiva en donde se profesionaliza realmente esto como un nicho del trabajo de los economistas y que está asociado, digamos, también digamos, al establecimiento de sociedades, de sociedades académicas, también de journals especializados al respecto.
Por otro lado, vamos a tener también un cambio, digamos, de las posiciones también más imperialistas, digamos, del imperialismo económico, no del imperialismo yanqui, ¿no? Que acá de pronto por el tema puede también alguien tomarlo por allí, ¿no? Esto es del imperialismo de la economía, un poco querer con su método y con sus enfoques interpretar y analizar otros problemas que en principio, digamos, otras disciplinas los consideran como propios, a unas posiciones, digamos, de mucha más interdisciplinariedad. Y el último péndulo tiene que ver con un análisis que en un momento es más micro, se vuelve más macro en términos de, estamos analizando al comienzo lo que pasa en los grupos armados, luego estamos analizando los conflictos a nivel de país, teniendo comunidades de análisis los países, y luego vamos a meternos más a un nivel subnacional. Entonces vamos a tener también allí un péndulo en la escala, digamos, de análisis. Y eso es un poco lo que yo les quiero comentar acá, teniendo en cuenta, digamos, 3 periodos o 3 actos, digamos, para hacerlo más dramático en la presentación, que básicamente que están asociados también con el número o con lo que pasa, más bien con la dinámica de los conflictos civiles en el mundo. Entonces, el primer acto, digamos, va a ir desde 1967 hasta 1990, 91 en realidad, uno lo podría tener como en una zona más gris realmente entre el 89 y el 91, pero digamos básicamente con el fin de la Guerra Fría. Luego vamos a tener un segundo acto que va a ser la década que va a seguir hasta los atentados del 11 de septiembre del 2001 y lo que ha pasado desde entonces hasta hoy. Entonces tenemos un poco esos 3 momentos y en esos 3 momentos es que se van a desplegar estos 4 movimientos pendulares que les mencionaba anteriormente. Vamos entonces con el primero. Entonces, el primero, digamos que va desde 1967 hasta el 90, 91, se marca, digamos, principalmente por 2 elementos que me parece que son los que predominan, digamos, en la literatura académica que se produce en ese periodo. Y uno, que son las posiciones de derecha y el imperialismo económico. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que estamos en la guerra de Vietnam, son mediados de los años 60. La interpretación convencional al problema de las insurgencias es una cosa que se conoce como la teoría de la modernización, y lo que dice es que básicamente las insurgencias existen porque hay un crecimiento y un desarrollo institucional heterogéneo en los países. Entonces, mientras que hay unas zonas urbanas, industrializadas y que avanzan rápidamente, hay otras que por el contrario lo que hacen es quedarse rezagadas y que un poco es en ese reclamo de desarrollo que dan el espacio para que se conformen movimientos insurgentes. Esa teoría de la modernización, digamos, tuvo mucho eco en psicólogos, politólogos y sociólogos norteamericanos en los años 60. Y por el otro lado, entonces, irrumpe una posición que va a ser, que la va a liderar académicos, investigadores de el enfoque de la Public Choice Theory, que lo que van a tratar de decir es, no, mire, uno puede analizar también ese problema como un problema basado en las decisiones individuales. Y allí entonces la preocupación de ellos va a ser tratar de mostrar, y allí digamos el artículo clave va a ser el artículo de Ireland del 67, precisamente ese es el primer artículo, que era un estudiante de Gordon Tullock allá en Virginia, y que Gordon Tullock en alguna clase dice, mire, nosotros no tenemos por qué estar estudiando revoluciones y eso, porque esos son problemas
digamos, sociales, pero que no caben dentro del individualismo metodológico que nos caracteriza a nosotros. Y este estudiante dice, no, mire que yo creo que uno sí puede estudiar eso. Y él hace un trabajo en clase, ese trabajo va a salir publicado precisamente en 1967 en el Journal, que es el precursor de Public Choice. Y allí él lo que va a tratar de mostrar, y lo que va a tratar de mostrar después Tullock en esos trabajos del 74 y 79, es que básicamente las revoluciones están condenadas a fracasar. Y esto está asociado con el problema de acción colectiva de Marcus Nostrum. ¿Por qué? Porque básicamente lo que dice es, mire, un poco la idea es, todos podríamos, digamos, todo el mundo quisiera un poco que hubiese un cambio en la sociedad, pero nadie está dispuesto a comprometerse porque meterse de guerrillero es muy arriesgado. Entonces, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Es uno esperar que los otros hagan el esfuerzo y yo solamente me aprovecho o más bien me beneficio de los resultados de esa revolución cuando suceda, pero si todos piensan igual, el resultado es que entonces no hay forma de generar una cohesión en torno a un movimiento insurgente y por lo tanto los movimientos insurgentes están condenados a fracasar. Y esa idea a Tullock y a la gente de Public Choice le encanta. Es como las insurgencias están condenadas a fracasar, nada puede ir en contra del gran Estado, ¿sí? Y lo podemos demostrar con individualismo metodológico, con unos modelos bonitos, y lo podemos hacer allí. Entonces, eso se vuelve muy interesante para la gente de Public Choice, y eso está muy en la línea de lo que ellos son y lo que ellos hacen. O sea, ellos lo que tratan ellos entienden la economía y la economía política como un método que le permite aportar una visión económica básicamente de cualquier problema. Entonces ellos ven la disciplina como un método y dicen, pues acá nosotros también podemos implementar nuestro método en el análisis de las revoluciones y las insurgencias. Allá fíjense, el análisis es un análisis a nivel de la viabilidad o no de un grupo insurgente. Entonces ahí en cierta forma tenemos es un análisis más bien que es más bien micro, pero que en esa medida la posición que se tiene es, mire, acá esta gente no hay que creerle, no hay que atenderle sus reclamos de una sociedad más justa o de hacer más simétrico el desarrollo en una sociedad. Esto, digamos, esta gente simplemente eso está condenado a fracasar y acá lo que hay es que tomar posiciones duras frente a ellos. Entonces, eso también va a generar unas prescripciones de política que van a ser diferentes para quienes creen la teoría de la modernización, en donde dicen, no, acá lo que toca es llevar el desarrollo a las zonas que se han quedado rezagadas, a unas posiciones que son, no, esta gente no le preste atención y más bien sea firme. Ahora, a pesar de lo que dicen los modelos, y esto es, digamos, la realidad, pues dándole una bofetada a los académicos de la Public Choice, pues el número de conflictos civiles armados, violentos, aumenta durante ese periodo entre el 67 y el 90. O sea, y esto tiene que ver con qué, pues que esos problemas de acción colectiva finalmente se pueden resolver de varias formas. Uno recluta a la gente, los hace militantes súper convencidos de la causa y entonces pues allí uno tiene la cohesión que uno necesitaba. Si no, pues uno hace coerción, reclutamiento forzado. Y le dice, y si usted no está acá, entonces le matamos a su familia. Es clásico esquema de reclutamiento, por ejemplo, forzado en Colombia y en otros países. O sin ser tan agresivo, entonces uno dice, mire, le pago. Y a partir de eso logro también un mínimo de cohesión necesaria para sacar el grupo insurgente adelante. Entonces, al final, tenemos esta primera aproximación de un imperialismo económico liderado, digamos, desde la Public Choice, pero al mismo tiempo tenemos unas posiciones que son muy de derecha y que ya tienen que ver con esto de que los movimientos insurgentes están destinados a fracasar, no pueden tener la consistencia necesaria para desarrollarse, a pesar de que los números muestran lo contrario. Y aquí, digamos, un buen ejemplo es este señor, es Warren Nutter, que además de ser fundador, digamos, de Public Choice en la Universidad de Virginia, también ejerce como secretario de Defensa, realmente subsecretario de Defensa para asuntos de seguridad internacional durante el gobierno de Nixon y que, digamos, va a estar muy involucrado en el golpe militar contra Salvador Allende. Y esto es importante porque un poco reafirma la posición de
de la aversión a las posiciones de izquierda que tiene la public choice y que están marcando allá precisamente la postura que se tiene en temas de defensa, de mano dura, de decir esto simplemente no puede funcionar, no puede ser viable y hay que ponerle, pues no podemos dejar que crucen una línea roja. Y al mismo tiempo también muestra esa defensa al imperialismo económico, digamos, ya desde Warren Nutter y un poco antes de él con McNamara, ya va a entrarse en una discusión en la que la economía no solamente entra en disputa con la sociología, la psicología y la ciencia política, sino inclusive también con quienes un poco uno podría pensar que son más afines, como por ejemplo los militares y como la gente que hace estudios estratégicos. Y es porque los economistas al mismo tiempo también están pretendiendo mostrar que su análisis económico es relevante y efectivo para conducir estos elementos. Y allí también se van a dar muchas tensiones, porque en temas estratégicos a veces importa mucho menos la eficiencia que la eficacia. Y eso también va a entrar, digamos, en mucha fricción allí. Esto para decir que entonces, a pesar de que uno diría estas posiciones son más cercanas y a pesar de ser más de derecha, entonces uno diría de pronto los militares entonces también son más afines a, o por los militares por lo menos en Estados Unidos, pues no termina siendo tanto porque también está cruzado por este tipo de tensiones. Ahora, llegamos al final de los años 80, tenemos una situación en donde básicamente pues en el 89 se cae, bueno, no se cae, tumban el muro de Berlín, en el 91 finalmente se disuelve la Unión Soviética y eso da espacio para decir, bueno, ahorita hay otras preocupaciones, digamos, conflictos que habían quedado por debajo o cubiertos por ese esquema bipolar van a salir a flote y entonces también los académicos van a tener mucho más interés en estos temas y van a ver el espacio para generar un nicho digamos, profesionalizante del análisis económico. Y eso se va a reflejar, digamos, en dos ejemplos que les presento acá. Por un lado, en la fundación de diferentes journals y publicaciones de referencia que muestran que esto se incorpora, digamos, al nicho, digamos, al corpus del análisis económico más reconocido. Y por el otro lado, que también se conforman sociedades académicas y también, digamos, que buscan también tener incidencia en política o por lo menos desde, digamos, intelectual en este tema, en este tipo de asuntos. Al mismo tiempo que esto ocurre, en la década de los 90 también va a pasar una cosa importante y es que vamos a tener dos eventos violentos que van a marcar fuertemente lo que pasa en esa década. Uno va a ser el genocidio en Ruanda y digamos de ahí la imagen que ustedes tienen como telón de fondo. Y por otra parte, vamos a tener también el genocidio que también se produce. Ay, permítanme un momento que algo pasó acá y no sé por qué se cayó la... Ay, les pido disculpas, qué pena con ustedes. Fresco, no pasa nada. Me dio hoy por hacer acá una cosa y... Tuviste 2 años de pandemia para usar el iPad, vea. Tal cual. No, o sea, más bien me lo compré hace como 2 semanas y entonces, claro, ahora entonces soy como, me hago un 8 con esto sin ningún sentido. Un momento. A ver. Sí. Ahora otra vez está así. Ok, bueno.
Entonces, qué pena, les pido disculpas de nuevo. Todo esto es mi torpeza, digamos, usual. Entonces, bueno, retomo, y es que en esa década también las modalidades violentas, o sea, antes estábamos hablando de la viabilidad de los movimientos insurgentes, acá ya comenzamos a hablar también es de las modalidades de violencia, que se vuelve un tema importante en esta literatura y va a ir ganando importancia en particular en la década siguiente, por una parte. Pero al mismo tiempo, digamos, aquí un poco el gran éxito y un poco la oportunidad de profesionalizar el análisis económico en esta área va a estar vinculado a un debate que no es un debate, digamos, de economía, pero es un debate en el que el análisis económico va a estar allí en medio de, y es este debate, particularmente en ciencia política y en sociología histórica, de las viejas y las nuevas guerras. Y allí un poco cuál es la idea central de este debate, es que dicen, mire, básicamente desde una lectura, digamos, de la organización internacional en un mundo bipolar de Estados Unidos versus la Unión Soviética, entonces los conflictos insurgentes eran también un reflejo en chiquito de esa guerra fría, ¿sí? Eran conflictos chiquitos en caliente de una guerra macro internacional fría. Y lo que estos autores van a decir, estas autoras van a decir es, mire que un poco después de que ya se acabó la Guerra Fría, pues un poco estos grandes sistemas ideológicos y la lucha de estos grandes sistemas ideológicos se desvanece. Y como se desvanece, entonces estas insurgencias también se deberían diluir, y el número de guerras civiles pues debería caer vertiginosamente y básicamente deberían acabarse. Y allí entonces por un lado van a decir, bueno, resulta que en muchos sitios no era tan así, porque lo que también, aunque había una cobertura ideológica, lo que también había de fondo eran conflictos étnicos, particularmente, por ejemplo, en África, en guerras civiles en África y también en algunos países también de Asia. Y por otro lado, también se va a decir, mire, que también lo que hay allí es un tema de lucro. Acá lo que pasa es que esta gente entendió que haciendo la guerra también se pueden obtener recursos, y entonces las guerras son unas guerras que son mucho menos políticas, mucho más violentas, o sea, las guerras civiles que persisten son mucho más violentas, son mucho menos políticas, y en esa medida, digamos, la lógica que las mueve detrás es un interés económico. Y entonces esto le encanta, por supuesto, a los economistas, porque dice, pues claro, entonces nosotros acá llegamos con todo nuestro aparataje a pues hablar de lo que estos insurgentes hacen, que es buscar plata, al fin y al cabo. Y allí, digamos, está precisamente toda esta literatura en donde un hito clave es este artículo de Paul Collier y Anke Hoffler sobre pues la codicia ay, se me olvida de cómo el término. El agravio. Y el agravio. Traducción. Sí, y el agravio, exactamente. Y es decir, mire, en realidad allí lo que finalmente hace posible una guerra no es que haya pobreza, no son los reclamos, no son los agravios, sino es que sea viable económicamente conducirla. Y esto está muy asociado a que haya muchos hombres jóvenes sin trabajo, sin empleo, sin muchas perspectivas, que hayan recursos que se puedan naturales, que se puedan explotar fácilmente, y que se puedan generar rentas de esos recursos, y es eso lo que va a explicar entonces que persistan las guerras. Entonces, a pesar de que efectivamente el número sí va a caer de 52 guerras civiles que había en el 91 a 39 en el 2005, finalmente igual se mantiene un número muy importante, y como vamos a ver, esto se va a disparar. Pero es en el marco, y esto ya comienza a ser también muy interesante, porque acá un poco los economistas y las economistas se montan
es en un tren que, en una discusión, digamos, de forma un poco oportunista. O sea, quienes están dando este debate no son economistas. O sea, quienes están dando este debate de las viejas y las nuevas guerras son politólogos y sociólogos históricos, pero es un debate que le da todo el espacio para que economistas se metan a decir, ah, mire, pues nosotros, si acá el tema es interés económico, pues es que eso es lo que nosotros sabemos y podemos contribuir a esta literatura. Entonces, también es en ese marco que también da el espacio para que se den desarrollos tanto teóricos como empíricos, y son desarrollos en los que, digamos, metodológicamente se va a privilegiar un análisis de la probabilidad de que ocurra o no ocurra guerras civiles en un país. El nivel de análisis va a ser sobre todo ese, o sea, a nivel de macro de un país, y se van a utilizar muchos modelos de datos panel, y se va a tratar, digamos, de movilizar, digamos, ese esquema y ese tipo de herramientas desde un enfoque de economía también del desarrollo. Cuáles son todos estos obstáculos que significa las guerras civiles para el desarrollo de los países. Y pasamos entonces al tercer momento. Y el tercer momento comienza, digamos, a partir del 11 de septiembre de 2011, y comienza allí porque producto del 9/11, entonces vamos a tener un incremento de los conflictos armados civiles en varias partes del mundo, y vamos a volver casi al pico que se había alcanzado en el año 91. También van a ser conflictos que se van a extender particularmente también producto de la primavera árabe, y comienzan a ser también conflictos en donde la internacionalización del conflicto tiene también efectos muy importantes. Ese es el caso, por ejemplo, del conflicto en Siria, Yemen, Libia, hasta el día de hoy, que siguen siendo, digamos, países que no logran digamos, estabilizarse. Y es en ese marco y digamos en ese proceso en donde también irrumpe un nuevo enfoque de análisis, que es este análisis a nivel micro, en donde lo que interesa es entender por qué se reproduce la violencia. O sea, ¿cuál es el mecanismo que permite que la violencia se siga reproduciendo en el tiempo? Entonces, claro, habían unas explicaciones macro de que si en el país había divisiones étnicas marcadas o religiosas, y entonces si eso implicaba que aumentaba la probabilidad de que hubiese un conflicto armado o no, si había la tasa de desempleo masculina en los hombres jóvenes entre 18 y 25 años, todo esto a nivel macro. Pero acá al final comienza a haber una preocupación de, mire, uno debería entender que estos conflictos realmente no son tan homogéneos como parecen, y Colombia es una muestra clara de ello. O sea, el conflicto en Colombia no es el mismo el conflicto en el Andén Pacífico, no es el mismo el conflicto sobre todo el eje de la cordillera oriental, no es el mismo que en el Urabá, que en el oriente antioqueño, que en el Catatumbo. Y los grupos que actúan allí, las economías que se mueven allí, digamos, el tejido social que hay allí es diferente, y explican, digamos, y permite, uno debería tener todos esos elementos para comprender mejor la violencia. Entonces acá dice, no, mire, acá hay que entender la reproducción de la violencia, pero conviene meterse a un nivel subnacional, a periodos de tiempos, digamos, más cortos, analizar grupos armados específicos, y eso nos va a permitir contar con datos, pero también con información local mucho más, de mucha mejor calidad y mucho más rica, que nos van a permitir construir también una especie de microfundamentos y de mecanismos causales mucho más concretos de por qué pasa la violencia de la forma en la que ocurre en esa zona y en ese conflicto específico que estamos viendo allí. Entonces, y allí, digamos, es muy importante la contribución que hace Calibas con este libro del 2006, que ya se volvió, digamos, un clásico en el tema, que es un politólogo, hoy en día profesor en Oxford, estuvo mucho tiempo en Yale, y
y en este momento, digamos, mucho de la agenda es una agenda que en todo caso se construye en referencia a este texto, para criticarlo, para complementarlo, para desarrollarlo. Entonces, fíjense cómo pasamos también entonces de un análisis que es micro, a un análisis que era macro, a un análisis que es mucho más micro, pero también pasamos a un análisis que es mucho más interdisciplinario. Y es interdisciplinario porque, por un lado, digamos, le permite a la economía como desarrollar y como desplegar como todas sus herramientas. Entonces, se vienen creando bases de datos especializadas sobre el tema, como algunas de las que ustedes ven allí. Hay muchísimas más, pero digamos, para hacer referencia a algunas de estas bases de datos que precisamente cubren básicamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día. Algunas, digamos, como la de... Hay unas bases que inclusive tienen cifras con frecuencias diarias, mirando realmente muy la localización del evento, quién lo hizo, por qué, cómo. Te permite también, digamos, utilizar métodos pues cuantitativos de diferente índole, entonces se vuelve un espacio, digamos, un nicho por explotar completamente. Para los economistas, todos los que estamos haciendo, queremos hacer investigación, vivimos de ser como un poco como mineros, ¿no? Como en busca de esa beta que los otros no han visto, para uno pegarse ahí y reventar y tratar de sacar allí investigación y producción académica, y entonces se vuelve un campo rico para hacerlo. Pero al respecto, digamos, también hay que decir que esto no se hace por fuera, digamos, también de un contexto. Y es que al final estos estudios también alimentan, o la idea es que sirvan para la toma de decisiones. Y allí, digamos, los estudios económicos al respecto siguen alineados con estrategias contrainsurgentes, aunque mucho menos asociados a posiciones de mano dura o militares, y más como de construcción del Estado. Pero bueno, eso al menos en el papel. Si uno lee en el papel, digamos, la seguridad democrática también era eso, y pues no terminó siendo necesariamente eso. Entonces también da un espacio para una cosa que también le gusta mucho a la economía, y es generar esa influencia en el príncipe, ¿no? De poderle hablar al príncipe, pero al gobernante, al Estado, a la política, desde esa experticia. Pero acá, ¿qué es lo que me parece también muy interesante? Es que aquí todo eso los economistas lo hacen con mucho gusto, como lo hace Eli Berman, por ejemplo, de la Universidad de California, San Diego, o Nicolás Sambanis, que son, digamos, como dos referentes muy importantes en la literatura, y que están también muy afiliados a la nueva economía política, y lo hacen integrándose a una agenda de investigación que ellos no determinan. O sea, que ellos no determinan en términos de esas preguntas más grandes, ¿sí? Las preguntas grandes las formulan, son los politólogos, la formulan, y las politólogas la formulan la gente que trabaja en estudios estratégicos. Y acá lo que llega el economista es decir, oye, esa pregunta está buenísima. Usted que no sabe necesariamente, no tiene la misma competencia para manejar todos estos métodos y demás, venga y yo le hago esto. Y además, yo sé además cómo comunicar esto para hacerlo convincente a un gobernante. Entonces, allí hay una integración a una agenda que es interdisciplinaria, en el que, digamos, la economía está muy contenta de participar, porque entonces le permite publicar en journals muy buenos, así no sean journals de economía, ¿sí? Pero les permite ganar mucha visibilidad, pero un poco subordinando la jerarquía en términos de, igual las preguntas de fondo no son preguntas económicas, son preguntas políticas, son preguntas sociológicas, solo que se abordan desde un enfoque económico con todo el aparataje que movilizamos desde nuestra profesión. Listo, entonces, fíjense cómo un poco
eso es lo que viene pasando en esta literatura desde el año 67 y ese artículo de este estudiante Gordon Tullock allá en Virginia, hasta hoy en día donde esto último es lo que viene ocurriendo. Un poco a partir de esto, ¿cuáles son como las conclusiones que yo trataría de derivar? Es, pues, uno, pues, insistir en los 4 péndulos, y son esos cambios, digamos, en las posiciones ideológicas, en la posición profesional que tiene el análisis económico de los conflictos dentro de la profesión, los cambios en la escala, pasamos de mirar al inicio la viabilidad de grupos a ver que esa posibilidad existiera o no con datos panel a nivel de país, a unas posiciones, digamos, de analizar grupos en subperiodos de tiempo específicos en subregiones geográficas concretas. Entonces hay un cambio en la escala de investigación. También hay un cambio entonces de esas posiciones imperialistas muy marcadas que teníamos en los años 60 y 70 con la gente de Public Choice, a unas posturas, digamos, mucho más abiertas, interdisciplinares, eclécticas, dispuestas a dialogar desde la disciplina, en donde, digamos, la gente, la nueva economía política está muy presente, por un lado. Entonces, esos son efectivamente 4 péndulos que creo que le sirven a uno para entender cómo ha evolucionado la literatura al respecto. Aquí un poco hay que insistir en que nada de esto hubiera sido posible si la economía no tuviera un poco naturalmente un pie en el tema. Y el tema, y lo tiene porque precisamente uno de ese tridente de la guerra son los medios que se requieren para que ocurra. Y por lo tanto, allí eso da el espacio para que la economía participe de una o de otra forma. Fíjense que la posición ha cambiado mucho, pero en todo caso ha estado participando allí en la discusión. Ahora, esto no se hace sin fricciones, o sea, uno no se mete a un campo sin un poco salir sin cicatrices, y allí, digamos, hay unas posiciones que son tensas por la posición que tienen los economistas como expertos en temas públicos de interés público, pues como es la guerra y como es el conflicto armado, y esas posiciones no son solamente tensas con los politólogos, con la sociología, con la gente de estudios estratégicos, también con psicología, y eso pues sigue redefiniendo, y con eso, digamos, empato la última conclusión, eso sigue redefiniendo, digamos, los límites de la disciplina, ¿sí? Hasta dónde entonces esto, digamos, ¿qué es economía? ¿Sí? ¿Hasta dónde van los límites de la disciplina en su interacción con otras, en la medida en que se enfrentan o quiere participar la economía en el análisis de objetos que en su esencia son interdisciplinarios? La guerra no es un objeto que le pertenezca a ninguna disciplina per se, sino que por el contrario, pues tiene una multiplicidad de enfoques por las que se puede abordar, y que la economía haga parte, digamos, se haya metido allí, también comienza a tener implicaciones en esa reconfiguración de los límites de la disciplina. Listo, entonces esos son como los elementos que quería compartir con ustedes. Les agradezco la paciencia y me disculpo de nuevo ahí por los pequeños problemas técnicos que tuve hace un momento. Y nada, los escucho con mucho interés, todos los comentarios, sugerencias, críticas que tengan para hacer. Perfecto, John Mauro, mil gracias por tu presentación, y fresco que todos esos errores técnicos yo soy el primero en hacerlos. Ahorita Francesco me estaba contando que le envía a todo el mundo en el correo de la invitación para tu seminario el link para editar el formulario y no solamente para llenarlo. Entonces, fresco que yo soy el primero. Tenemos ya una fila entonces con Edwin y luego con Francesco para hacer observaciones, preguntas, comentarios, etcétera. Edwin, ¿cómo estás? Sigue, por favor. Bien, gracias. Hola, hola a todos, y qué pena, me conecté un poquito tarde, pensé que era a las 3:30. Pues por alguna razón tenía
con cabeza queda a las 3:30. Pero gracias, John Mauro, por la presentación. Tengo, digamos, una pregunta, comentario que no sé si se respondió antes de que yo entrara, pero como en esta gráfica que mostraste de los conflictos civiles, ¿hay algún criterio, digamos, como para incorporar, digamos, pregunto específicamente en términos de duración, en términos de duración y en términos de intensidad, ¿hay un criterio para definir exactamente? Porque, digamos, hay como una cantidad de distintos conflictos, digamos, guerras proxy, como mencionas en algunos casos, conflictos étnicos, etcétera. Tengo una segunda pregunta y es en términos de, bueno, en términos de la periodización y un poco de los trabajos que se mencionaron, a mí a veces no me queda claro si el objetivo es estudiar la violencia o el conflicto civil. Y si es conflicto civil, ¿por qué conflicto civil y no, por ejemplo, conflicto externo? Porque a veces creo que se combinan con otro tipo de, digamos, como en la descripción de la literatura que se hizo, se combinan a veces con otro tipo de conflictos. Y una tercera pregunta que tiene que ver un poquito más como cómo esta investigación ha sido financiada y cómo se forman, digamos, las comunidades científicas alrededor del tema. Tal vez un tema un poquito más de la sociología de la ciencia y es, pues, por ejemplo, en el caso de Berman, que lo conozco un poquito, pues UCSD es una universidad financiada o que recibe un parte importante del funding de los militares. En última, San Diego es una ciudad militar. Y pues es raro a veces ver militares tomando clase en una universidad pública, más cuando uno viene de la nacional. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de San Diego, yo estoy casi seguro que él recibe pues como dinero de ahí. Entonces, pues lo cual está bien, ¿no? Pues no hay nada malo ahí, pero digo, hay una forma de saber cómo ha sido financiado esto en términos de que hay una intención más explícita hacia la estrategia que hacia, digamos, el conocimiento del conflicto, eh, digamos, sin ninguna intención particular. Y ya. No sé si quieras, John Mauro, cogemos, como tenemos 4 manos levantadas, cogemos 2 manos y hacemos una ronda de respuestas y después otras 2 manos. Entonces, Francesco, si quieres, sigues tú y después en la siguiente ronda, Alexander y Sebastián. Bueno, yo también, pues muchas gracias, John Mauro, muy interesante. Dos preguntas para que puedas hablar tú. La primera es tu primera conclusión. Yo siento que esos 4 puntos que tú pones en tu primera conclusión, de cierta manera me suenan en cómo la economía se ha ocupado en muchos temas. Entonces, la primera pregunta es si tú crees que eso es sencillamente un reflejo de cosas que han estado pasando en la economía del pasar de Chicago a los RCTs, profesionalizándose, hablando más y todo ese tipo de cosas, o si siente que hay algo como específico, digamos, que ha ocurrido en este subfield en particular que es genuinamente diferente de una tendencia general. El segundo pregunta, que en parte refleja sencillamente mi ignorancia, es, me suena un poco que el comienzo sea Tallock y Public Choice. Porque, digamos, en mi ignorancia es, no sé, digamos, son los años 60 y hay toda la literatura, digamos, antiimperialista en Estados Unidos, ¿no? Que hace, digamos, varios temas y me suena raro que no haya nada, digamos, como una visión alternativa respecto a eso, pero que sigue siendo economista. Obviamente, pues tiene un enfoque más marxista o neomarxista o post-marxista. Entonces me imagino que tiene un enfoque más general, pero me suena no verlo ahí. La otra cosa que me suena no verlo ahí es, no sé, en el 1960 es Strategy of Conflict de Schelling. No hay nada ahí, digamos,
digamos, juegos que apliquen. La tercera cosa que me sonaba un poco es, si empieza en el 67, todavía tienes como muchos estados africanos que van hacia la independencia y muchos luego enfrentan problemas de este tipo. Como me sonaba no ver ahí como cosas de development o con un enfoque más macro ocupándose de estos problemas, pero de pronto sencillamente no está ahí, es ignorancia mía. Gracias, muchas gracias Francesco y Edwin por las preguntas y los comentarios y un poco voy a responder, digamos, arranco con lo de Francesco y vuelvo entonces a lo de Edwin. En efecto, digamos, y esa pregunta es muy interesante, la de, bueno, en particular porque la mayoría, y esto es importante, la mayoría, aunque no todos, pero la mayoría de las insurgencias, pues, son insurgencias de izquierda, ¿no? Entonces uno esperaría precisamente como una literatura económica marxista como muy orientada al respecto. Y lo que uno va a encontrar es que en realidad no, digamos, el interés de los marxistas, sí había un interés, pero el interés de los marxistas era en el juego grande. O sea, hay una literatura marxista en torno a el militarismo, el aparato industrial militar de los estados y un poco viendo cómo eso podía, tanto en su uso como en su desarrollo, definir la Guerra Fría. Entonces, para los marxistas el juego grande era el juego Estados Unidos, Unión Soviética, era la liga A, pues. Y para ello, y las insurgencias eran una cosa que es muy curioso porque efectivamente, o sea, nada más acá en Colombia, o sea, uno tiene, hubo guerrillas marxistas, leninistas, trotskistas, marxistas, leninistas, maoístas, marxistas, guevaristas, sí, o sea, como todas las posibles combinaciones. Y al final a los economistas marxistas, en realidad, su preocupación era allá arriba, pero no en la insurgencia. Y lo que hay, digamos, eso, digamos, en lo que estaba pasando en paralelo a la ocurrencia de estos movimientos insurgentes. Y si uno mira inclusive los relatos de los escritos, pues que Marx obviamente tenía que escribir de todo porque pues así era él. Entonces, claro, hay unos textos, digamos, sobre insurgencias, pero son unos textos que no son textos económicos. Digamos, porque pues, no porque él los haya escrito, pues se volvían textos económicos. Entonces, sí hay unos textos, digamos, sobre insurgencias, pero son temas más de historia militar, de estrategia, digamos, de las guerras napoleónicas, y entonces allí hay otras cosas, digamos, que aparecen allí, pero es bien interesante porque, en efecto, un poco la posición, y esto tiene que ver un poco con la relación de la economía con el poder, y es la Public Choice sí le interesó también montarse en esto porque sentía que allí esto era un espacio también para generar una interlocución con el poder. Y digamos, el caso de Warren Nutter, pues es un poco muestra de ello. Entonces, ahí eso explica por qué va a ser, curiosamente, porque en efecto es muy curioso que sea desde la Public Choice y no, digamos, desde otras líneas que uno lo pensaría que estaría más presente. Luego también, por ejemplo, en temas de las contribuciones de Schelling en teoría de juegos, no, las preocupaciones van a estar más, de nuevo, como en las posturas de Guerra Fría, del juego grande que se jugó durante todo ese periodo de tiempo, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de los 90. Entonces, y no vamos a encontrar que esas aplicaciones van a comenzar a aparecer muy en el desarrollo de los años ya 90 y ya, por supuesto, digamos, en los años 2000. Va a comenzar a implementarse mucho más, pero digamos, esa literatura en ese momento no parece tener eco. En realidad, la literatura en esa primera fase termina siendo poca y publicada por la gente de Public Choice. De pronto porque tampoco hay interés en lo colonial. Uno, por la posición también un poco de la relación con quien se establece el poder, y es el poder con Estados Unidos, en donde, digamos,
sus temas coloniales pues no son los que sí tenían los países, sobre todo europeos, que estaban precisamente en este proceso de descolonización en África. Y lo otro que también me parece importante es que también por construcción el enfoque de Public Choice es un enfoque que también un poco, fíjense que estamos hablando de la viabilidad teórica de un grupo insurgente en un vacío, ¿sí? O sea, sin ningún entorno histórico institucional específico, es solamente que el grupo en sí está condenado a fracasar un poco, fueran marcianos, fueran terrícolas, fueran donde fuera. Y eso es importante porque una de las transformaciones que ocurren, por ejemplo, en la década de los 2000, tiene que ver mucho con tratar de, en ese análisis micro de los conflictos, tratar de enriquecer mucho más el análisis con todos estos elementos también comparativos institucionales que son muy también de la nueva economía política. Ahora, en términos de si estos movimientos pendulares son movimientos que uno le podría aplicar a los diferentes temas, creo que efectivamente, y ese me parece que es un punto muy importante que vale la pena como explorar allí más. Sí hay unos elementos que son coincidentes, pero al mismo tiempo la economía, aún en un país como Colombia, ha sido muy reticente a meterse en el tema de la violencia, porque un poco también su definición es una definición en donde uno podría también pensar que los linderos de la economía es precisamente los linderos del digamos, los linderos del ejercicio libre y voluntario de las acciones, en donde no hay espacio para la violencia y la coerción. Y en esa medida, entonces, uno me parece importante señalar que al final se logra diluir como una barrera que había estado allí, en donde un poco como que parecía no quererse involucrar o sea, claro, siempre ha habido gente que lo hace, pero no como la profesión en sí, meterse de lleno al tema. Pero creo que ese es un punto que vale la pena, que a mí me toca, digamos, como precisar mucho más qué es lo que uno podría decir que es más, que es diferente. Yo diría que en todo caso, esto sí abre la interacción de la economía hacia otras esferas en donde no, donde en general no es donde, como las interacciones que han sido como más convencionales de la disciplina con otras. Pero ese es un buen punto, Francesco, y lo voy a chequear. Ahora, sobre lo que Edwin me preguntaba del financiamiento, efectivamente, por ejemplo, en el caso de Eli Berman, hay mucho del Departamento de Defensa, hay muchas asociaciones también de trabajos conjuntos con gente de West Point, y mucho del trabajo de Eli Berman precisamente son artículos sobre contrainsurgencia, o sea, pero contrainsurgencia, digamos, un poco la parte blanda de la contrainsurgencia. Blanda, y no quiero decir con eso que, o sea, no quiero que se tome como un término peyorativo, sino más bien por oposición a la economía, a las posiciones de mano dura o violentas o militares. Entonces hay estudios de, por ejemplo, si hacer grandes obras o pequeñas obras a las comunidades es lo que genera como ganarse más el corazón de las comunidades para que le presten menos auxilio a las insurgencias. Y entonces eso termina en unas conclusiones como, oiga, sí, ustedes tienen toda esta plata para hacer trabajo con las comunidades, gastémonosla de la forma A y no de la forma B, ¿sí? Entonces sí hay una orientación, por un lado, muy alineada con los intereses gubernamentales, pero dos, también como muy en el ejercicio de economista diciéndole qué hacer al gobierno en su toma de decisiones, ¿sí? En la gestión de los recursos. Entonces, por un lado, sí hay eso. Ahora, sobre la naturaleza un poco de los conflictos civiles, por ejemplo, que se ven en esta gráfica. Ahí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es, digamos, como lo muestra de hecho la gráfica, ha aumentado
gracias, Francesco, que estés bien. Hay un aumento de los conflictos civiles con intervención extranjera, pero son conflictos en esencia civiles, o sea, surgen y lo que está, digamos, los actores principales son actores internos de un país, Siria, ¿sí? Lo que pasa es que el resultado de ese conflicto es tan importante para otros países que otros países terminan metiéndose. De nuevo, Siria, ¿sí? Entonces, eso también es interesante porque esto no desdibuja el hecho de que sean conflictos civiles, pero lo que muestra es que se tienden a complejizar porque uno tiene ahora muchos más actores en el medio y por lo tanto resolverlos van a ser más difíciles. Entonces, por eso igual me parece importante que se haga la distinción en todo caso de los que son conflictos civiles sin injerencia internacional de los que sí tienen injerencia internacional. Ahora, las métricas para establecer aquí el número de conflictos armados, que sean 50, 39, los que sean, es básicamente una, y es que uno tenga más de 1000 muertos en combate por año. Sí, y hay otras formas también de medirlo, efectivamente hay otros también por duración, pero para ver año a año, entonces se mira, en este país, y acá es importante también es lo que señalas, Edwin, porque, por ejemplo, en Colombia Colombia puede sumar varios conflictos en un mismo año, porque es el conflicto del Estado con el ELN, del Estado con las FARC, del Estado con, ¿sí? Y en esa medida entonces se establece, mire, si en cada uno de esos logramos tener más de, entonces se cuenta. Hay otras métricas de duración. Una característica, por ejemplo, para el caso colombiano, que lo hace realmente muy interesante y un excelente caso de estudio, es su longevidad. Ha durado tanto que ha dado espacio para ver muchas modalidades de violencia, ver muchos escenarios de conflicto, de guerra diferentes, y entonces es un escenario desde el que uno podría sacar muchas lecciones también para analizar otros conflictos afuera. Pero efectivamente, digamos, eso también es discutible, digamos, porque uno pone el límite en 1000 y no en 500 y no en otro número. Y ahí hay discusiones al respecto, pero un poco pueden cambiar, digamos, las magnitudes, pero yo creo que las tendencias no, es decir, los conflictos sí aumentaron a lo largo de la Guerra Fría, disminuyeron después de la Guerra Fría y lo que vemos es un aumento de nuevo después del 2011. Perfecto, John Mauro, muchas gracias. Seguimos con las preguntas entonces de Alexander y de Sebastián, por favor. Bueno, John Mauro, muchas gracias por tu exposición. Veo que reencuentras tus temas, tu pasión con la que incursionaste un poco en tu vida profesional, porque yo recuerdo que estabas en estos temas al principio y después entraste entonces en el estudio de los procesos de no tanteo y de Hani, Negishi. Bueno, en un principio pensé que efectivamente estos temas están muy alejados de ese propósito, pero finalmente me doy cuenta que no tanto. Finalmente, pues, el desequilibrio de cierta forma refleja un estado de caos y de insatisfacción. Lo curioso es que lo que hacemos los economistas es justamente abordar los temas contrarios, es decir, pensamos la economía como coordinar decisiones económicas, es decir, el equilibrio es la paz, y tú te interesas al caos, a la guerra. Entonces, en principio parece pues como muy antieconómico tu gran propósito. Cuando arrancaste la presentación pensé que de pronto estabas en el tema de economía de la defensa, que sí me parece es un tema muy propio del análisis económico, ¿cierto? Estudiar las causas y las consecuencias del gasto militar. Entonces ahí las variables, los contextos, las metodologías son propias de los economistas, pero efectivamente tú vas al otro campo, que es el interdisciplinario. Yo te veo como un economista neoinstitucionalista, como un economista nuevo historiador económico, por allá. ¿Ok? Entonces quería más o menos que me dieras algunas ideas, ¿cierto? De cuál sería tu contribución como economista a esta discusión que tú consideras interdisciplinaria. Yo no tanto, yo la veo muy de la ciencia política, tú la ves muy interdisciplinaria.
¿cuál sería tu contribución como economista, aquí que conoce la teoría económica, los métodos, etcétera, en la reflexión sobre lo que sería las guerras civiles, que es una cosa pues como histórica? Pues, Alexander, muchas gracias y bueno, y un gusto sobre todo volverte a ver también. Mi trabajo en este momento, digamos, se concentra en tratar de comprender las decisiones del ejercicio de la violencia de los insurgentes, ¿sí? Y allí entonces, digamos, un poco mi intuición y convicción es que la economía, habiendo trabajado tanto la toma de decisiones eh, y los mecanismos a través de los cuales opera, lo que yo estoy tratando de hacer desde el punto de vista, digamos, más económico aplicado, diría yo, es comprender precisamente qué determina la forma en la que una insurgencia toma sus decisiones de modalidad de violencia. Es decir, la guerrilla no se levanta un día con una pirinola que dice masacre, voladura de oleoducto, asesinato selectivo, reclutamiento forzado, y la lanzan, y pues lo que ese día entonces les tocó hacer, sino que hay patrones de violencia, y esos patrones de violencia, curiosamente, cuando uno mira precisamente las reflexiones desde otras disciplinas, son reflexiones que suelen no, digamos, subestimar el poder de la decisión. Y ahí creo que está el punto. Es que precisamente en general, en estudios políticos, en estudios sociológicos, se tiende a condicionar la decisión a un entorno. Acá lo que yo digo es, claro, hay un contexto que establece unas restricciones, pero en cualquier caso hay un margen de decisión. Por ejemplo, el de la violencia. ¿Qué tipo de violencia se ejerce? Y eso se vuelve importante porque eso tiene implicaciones hacia adelante. No es lo mismo tratar de afrontar la calamidad de la violencia para una comunidad que fue desplazada masivamente de otra comunidad en la que se rompió el tejido social pero a punta de asesinatos selectivos, o en la que tienen una afectación porque las dejaron aislados, porque les rompieron los bienes públicos que les permitía tener conexión con el resto del territorio. Entonces, en esa medida, la toma de decisiones es algo que no se ha estudiado, digamos, tan a profundidad, sino que se ve como casi una consecuencia del contexto, mientras que lo que yo trato es de voltear la cosa. Es decir, mire que a pesar del contexto que es una restricción, hay un margen de decisión. Y en ese margen, la decisión puntual que tomen tiene consecuencias diferenciadas y uno debería poder entender eso con mucho más cuidado, porque los efectos que eso tiene pues son relevantes para las comunidades que atraviesan la violencia. Y lo otro tiene que ver también con las interacciones de la violencia. Entonces, en el análisis de la violencia hay unos análisis que tienden a ser o modalidad o agregados, pero no de la interacción entre las modalidades. Y en esa medida también el trabajo que vengo desarrollando tiene el propósito de mirar la toma de decisiones entre el conjunto de alternativas, que en este caso son los diferentes repertorios de violencia, que son repertorios hacia los combatientes o hacia los civiles, por ejemplo. Y las relaciones que allí se establecen son relaciones bien diferenciadas, marcan patrones diferentes, muestran territorios diferentes, deshomogeniza el conflicto, por ejemplo, porque ya no tiene sentido no hablar del conflicto colombiano en sí,
porque uno tiene que mirar es el ejercicio de la violencia en un lugar, en un contexto, en un grupo, y en esa medida entonces se tienen también unas formas de incidir sobre las consecuencias mucho más, de una forma mucho más pertinente y relevante que si uno simplemente sigue hablando pues de los conflictos en general y sí, de la literatura pues de los 90, una construcción de ver el conflicto desde afuera sin uno meterse como al lodazal de eso. Entonces, la contribución, la economía creo que tiene mucho, mucho para hacer allí. Y bueno, yo espero alguito de eso pues poder hacer en este trabajo que inicia un poco con esta, que no es una revisión de la literatura, sino una interpretación de los ejes que dan cuenta de la evolución. Claro, ¿tú crees que la economía sí aporta respuestas alrededor de ese problema? Porque ahí está mi gran duda. Porque lo que hemos entendido siempre en la ciencia económica es la ciencia económica nos aporta respuestas sobre las decisiones económicas. En el campo de la teoría de juegos eso se abrió y dijeron, no, es que todas las decisiones se pueden estudiar en el campo de la teoría de juegos. Entonces, esa teoría de juegos sería como un instrumento para entender la naturaleza de las decisiones económicas, políticas, sociológicas, etcétera. De pronto, ahí estaría como la herramienta idónea para aportar esas respuestas. ¿Tú te considerarías ahí en el campo de que la teoría de juegos es la que te puede ayudar a encontrar esas respuestas? ¿O estamos en otro? Porque los conceptos que tú utilizas no son los de la economía, ¿cierto? No utilizas precios, demanda, oferta, de pronto incentivos lo habrás mencionado, pero no estás ahí, equilibrio, ¿cierto? No, esas no son las variables. Pues al final terminan pasando que sí, digamos que un poco los conceptos sí. Es interesante porque yo siento que al final hay conceptos que son muy análogos en las diferentes disciplinas y que uno lo que comienza a encontrar es que son lo mismo, solo que nombrado diferente. Dame un ejemplo. Y en esto tiene que ver, sí, por ejemplo, una parte tiene que ver, claro, uno lo podría mirar como en términos de teorías de juegos, como de funciones de reacción en términos de control territorial y ejercicio de la violencia. Entonces, donde el control territorial es mayor, yo ejerzo una violencia más selectiva, y donde el control territorial es menor, entonces yo ejerzo una violencia más indiscriminada. Entonces tengo una función correspondiente, digamos, a ese tipo. Y ya el tema es uno cómo, por ejemplo, endogeniza el esfuerzo que también implica ejercer esos repertorios. Por ejemplo, un hallazgo, pues, una cosa que me parece interesante. Si uno mira el departamento de Antioquia, uno ve de forma consistente para diferentes cortes de tiempo que alrededor de una quinta parte de las acciones de las insurgencias son acciones bélicas. El otro 80 son otras cosas y varían, pero siempre hay una base sólida en 40 años de conflicto en el que en diferentes cortes temporales es el 20%. Y eso dice, bueno, claro, es que pues yo para mantenerme en la guerra tengo que hacer la guerra y tengo que hacer acciones bélicas y tengo, digamos, sí, tengo que abrir el negocio como lo hacen en otras actividades. Y allí hay decisiones. Allí hay decisiones que son decisiones organizacionales y por eso un poco como mi última conclusión. Yo siento que estos temas y la interacción de los economistas o de quienes, digamos, tenemos formación de economistas y nos metemos en estos temas, también precisamente modulan esos límites de la disciplina, ¿sí? Hasta dónde uno dice que esto sigue siendo economía, ¿sí? Y hasta dónde uno dice o no lo es por estas o estas otras razones. Pero creo que eso es algo que será en la investigación donde al final de pronto tendré algo más de claridad, pero efectivamente allí está el asunto. Perdón, John Mauro, si me permite, sí, voy a darle la palabra a Sebastián, porque y ahorita si tenemos más tiempo de seguir la discusión con Alexander, pues de una, ¿cierto? Pero Sebastián, porfa, que levantaste la mano hace como media hora. Qué pena, Sebastián. Bueno, mi nombre es Sebastián Cortés, yo trabajo acá en Chapman y trabajo en conflicto, como modelar de conflictos desde el punto de vista económico. Y tengo teorías sobre eso. Y
Desde mi punto de vista, como economía realmente puede decir cosas, es porque el conflicto son decisiones estratégicas. Y de los primeros y más trabajos que influenciaron eso fueron en el 21, el trabajo del Colonel Blotto Game, que es básicamente cómo distribuir tropas en diferentes conflictos. Y a partir de ahí hay un desarrollo de constant and zero-sum games grandísimos desde el punto de vista de la teoría económica, que eso ha ayudado a muchas otras cosas. Ya cuando uno comienza a hablar del conflicto interno, se está construyendo en la base de todo lo que hicieron estos otros actores desde el punto de vista de cómo pensar en los equilibrios, la existencia, las decisiones óptimas en ese tipo de estrategias. Y yo no sé, pues eso no lo vi en la presentación, de pronto hay una muy buena razón para no incluirlo, pero desde un punto de vista de teoría de juegos, al final, los primeros juegos que se inventaron fueron juegos de conflicto. Gracias. Sí, Sebastián, pero de acuerdo, pero hay un poco el punto es si el conflicto que se tiene en mente es un conflicto civil, ¿sí? O sea, si es una guerra civil. Acá no le están poniendo título a nada. Esto Claro, es teoría y uno le puede poner cualquier etiqueta. Claro, pero entonces lo que me refiero es que un poco, y la razón por la que, porque hay una literatura, digamos, anterior y muy amplia también, precisamente de toma de decisiones estratégicas en general, ¿sí? Y es muy amplia, pero es una literatura que uno ha estado mucho más asociada, digamos, en su concepción y desarrollo por un buen tiempo a conflictos convencionales, ¿sí? O sea, conflictos interestatales, que a conflictos civiles intraestatales. Eso por un lado. Ahora, eso no quiere decir pues, que, por supuesto, estas herramientas no se hayan utilizado y no se sigan utilizando. Pero por el otro lado también tiene que ver con qué es también, digamos, cuál es ese tipo de decisiones que también se están allí modelando. Por ejemplo, esa decisión de las tropas es una decisión sobre las tecnologías del conflicto, no sobre el tipo de violencia. Entonces, es diferente uno decidir si yo utilizo, por ejemplo, yo despliego tropas o hago bombardeos. O sea, yo puedo tratar de destruir al enemigo llegándole por tierra, o en vez de gastarme esa plata en llegarle por tierra desde una distancia lejísima, así atravesando un montón de territorio y demás, yo puedo tratar de más bien bombardear la posición del enemigo y hacer ya una aproximación ya mucho más cercana, mucho menos intensiva, por ejemplo, en recursos de pie de fuerza. Y entonces, por ejemplo, ahí lo que uno está mirando es un ejercicio de la tecnología del conflicto, pero no de la violencia, ¿sí? La violencia, eso es diferente de la tecnología. Y acá lo explico de la siguiente forma. Para hacer una masacre, se puede hacer una masacre con fusiles y con pistolas, o se puede hacer una masacre con machetes. En ambos casos, las tecnologías son diferentes, pero la violencia es una sola. Entonces, los ejercicios de los que, digamos, la teoría a la que me estás haciendo referencia ahorita es una teoría que se ha concentrado mucho más en las tecnologías del conflicto que en las violencias que resultan, ¿sí? Y ahí hay una diferencia que es importante, ¿sí? Claro, uno puede remontarse entonces a Habermas también del 59 y toda la teoría de contiendas y los trabajos posteriores de Heffler sobre precisamente cómo yo debo, digamos, cuáles son las tecnologías del conflicto que me maximizan mi probabilidad de ganar una contienda,
¿sí? Y ahí un poco es gano o pierdo, no estoy mirando un poco en ejercicio de violencia qué es lo que eso significa, sino si el resultado es que al final gano o pierdo. Entonces, allí hay un paso anterior al de la violencia, que son las tecnologías del conflicto. Pero si uno mira en el ejercicio de la violencia, es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa porque ahí lo que yo ya estoy mirando es el resultado. Es el resultado, es un resultado, pero no en términos de quién fue vencedor o vencido, sino cuál fue el resultado en términos de violencia. Y es por eso que, digamos, yo no lo incluyo aquí, por esas dos razones. Uno, porque no es una literatura que surge y se motive por los conflictos civiles, aunque después efectivamente pueda utilizarse también en su análisis y está, digamos, dependiendo del objetivo que uno tenga, pues por supuesto es muy valioso considerarlo. Y segundo, porque en general esos modelos están en el ejercicio, digamos, del desarrollo de un conflicto, están un paso atrás y están centrados en las tecnologías del conflicto, más centrados en las tecnologías del conflicto, o sea, todo lo que implique cuántas tropas, si hago aviones o tanques, si utilizo A o B, todo eso es tecnologías del conflicto, pero no en las violencias, porque las violencias pueden ser independientes de las tecnologías. Y allí las decisiones obviamente son decisiones relacionadas, ¿sí? De hecho, y un pequeño paréntesis al respecto, si uno mira, Colombia es el mayor exportador de machetes del mundo. Y hay un número curiosamente alto de exportación de machetes previo a la matanza en Ruanda. O sea, esto para decir que allí hay unas... chao, Juanita, gracias. Entonces, que son cosas también diferentes. Entonces, efectivamente, ese es un tema que también es muy interesante y que tiene también toda una línea de desarrollo, pero que para mis efectos sería importante mencionar, es cierto, pero teniendo en cuenta que no es el centro de mi análisis, porque mi análisis se concentra sobre la violencia más que las tecnologías, Sebastián. Antes de irme, porque tengo que Y yo correr a otra también. reunión, dentro de la presentación no es claro, porque los modelos de public choice son este tipo de modelos. Entonces uno no puede comparar qué es lo que hacen cuando se está pensando en violencia, cuando ellos están pensando es decisiones estratégicas. Creo que es una comparación que no me queda clara en la presentación. Y lo otro es, recientemente hay varios estudios tratando de incorporar identidad en modelos de conflicto que tratan de hablar de alguna forma a los modelos de conflicto entre países. Cómo enfrentar un actor externo puede influenciar la cooperación dentro de una sociedad. Y ese tipo de modelos desde los 2000 hasta ahora se han venido desarrollando más y más para poder hablar de alguna forma cogiendo a Schelling, cogiendo los conflictos, poniéndolos juntos y tratar de desarrollar más ese tipo de cuáles son las formas óptimas y las consecuencias de conflictos ahora cuando se tiene en cuenta heterogeneidad. Sí, esa literatura es bien interesante también porque muestra y da cuenta de esa interrelación de la transnacionalización de los conflictos, digamos, cómo también se internacionalizan y por lo tanto se vuelve relevante. En el caso, digamos, de la decisión, lo que pasa es que en Public Choice la decisión no es estratégica, allí no hay una lógica estratégica. Acá, digamos, es una lógica estratégica al interior del mismo grupo y es básicamente la decisión es si yo voy a ejercer violencia o no. Esa es la decisión. ¿Sí? No es contra quién, sino es si es viable que un grupo diga nos vamos a meter a ejercer violencia. Y es esa la decisión. No dependiendo de que si el otro, acá no estoy mirando que el Estado qué hace, solamente si como grupo nos ponemos de acuerdo para ejercer violencia. Esa es la decisión que está detrás y por eso, digamos, no tiene, digamos, ese tipo de tratamiento. Ahora entiendo, pero sería bueno tener desde el principio la diferencia entre lo que se entiende por violencia y lo que se entiende como decisión estratégica para tener eso en cuenta cuando estás presentando y tener una mejor guía de alguna forma y no confundir los dos conceptos. Qué pena, tengo que... Gracias, Sebastián. corriendo. Gracias, Sebastián. Chao. Muchas gracias. Chao.
Listo, seguimos con Iván y yo vi a Edwin que levantó un momento la mano, no sé si después la volviste a bajar porque se resolvió una duda o lo que sea, pero Yo señor me John tengo que Mauro. ir en 5 minuticos me tengo que ir, qué pena, pero digamos, hablemos 5 minutos más, que me interesa mucho. Entonces recojamos las preguntas de Iván y si Edwin tiene, de una, por favor. No, era un tema sobre el conflicto que, digamos, yo creo que la idea de conflicto siempre ha estado presente en economía, yo diría que desde el principio, y una pregunta es, ¿por qué los conflictos necesariamente derivan de manera violenta? Y una cosa que sí no me queda claro en términos de tecnología y tipos de violencia es... ¿qué es lo especial que tiene la guerra civil en cuanto, digamos, qué es lo especial? Reclutamiento, porque, por ejemplo, en guerras civiles también ha habido procesos similares de reclutamiento, digo, en guerras externas. Entonces, como que no me queda claro un poquito porque, cuál es la particularidad de lo civil versus a otros conflictos para el estudio de la violencia o el conflicto en general. Digamos ahí rápido. Una cosa tiene que ver con... Espérate, Sí, John Mauro, perdón, y vamos con la pregunta del comentario de Iván y ahorita tienes 20 segunditos para responder a todo. No, es como siguiendo a John Mauro, que bueno, no pude ver toda la presentación porque estaba en una reunión y el cambio de horario, pero siguiendo la línea de Edwin y algo que me había preguntado Alexander, y es, usted hace una distinción de la violencia no como decisiones, sino, o sea, desde el análisis económico sin tener en cuenta el contexto, pero cuando recalca que la diferencia entre guerra civil o guerra foránea, pues hay un tema de contexto, ¿cierto? Entonces como que eso está, en cierta forma, es como un feedback negativo a lo que está planteando. Y la otra es, digamos que la parte del contexto creo que es importante. Por ejemplo, y eso está en el libro del profe Sam Zollner, por ejemplo, en esta cuestión del narcotráfico en Estados Unidos y cómo antes de la llegada de los colombianos y los mexicanos, el tema del narcotráfico acá era una cuestión muy diferente, pero llegaron los colombianos y después los mexicanos y implementaron violencia. Entonces, quizás hay algo más que depende del contexto y la cuestión, digamos, una cuestión mucho más de lo económico para entender el por qué hay sociedades no tan violentas. Entonces, como que sería bueno, no sé si lo presentó como por qué despliega una parte como económica y el contexto aparte para explicar eso. Gracias, Iván. No era como que vayan, que sean opuestos, digamos, era más lo que hacía de pronto referencia, no sé si voy a responder o no, pero es más que en las investigaciones iniciales de Public Choice sobre insurgencias eran unas investigaciones que no tenían en cuenta el contexto, ¿sí? Porque lo que están mirando era en un vacío institucional, solamente en términos lógicos, si era viable o no la decisión de agruparse para ejercer violencia. Y lo que digo es que eso ha migrado a unas posiciones que hoy en día precisamente sí tienen mucho más en cuenta el contexto, lo tienen tan en cuenta que precisamente dicen no vale la pena analizar los conflictos en términos agregados, es decir, el conflicto armado en Colombia, sino que uno debería mirar es el conflicto armado en una zona específica del país, para unos grupos en concreto, en un periodo muy específico, porque precisamente todo el contexto importa, ¿sí? Y es en ese marco, ese contexto en donde vamos a mirar la toma de decisiones que están allí involucradas. Entonces, eso, digamos, eso en cuanto al contexto, pero claro, esa precisamente ha sido una evolución y creo que ciertamente es una evolución, o sea, es un avance que se considere así y no que nos hubiéramos quedado como en los años 60 en la Public Choice, donde miraban en abstracto sin tener en cuenta el contexto institucional. Ahora, uno sigue viendo hoy literatura económica que igual lo sigue haciendo, pero cada vez se mueve más a unos análisis, digamos, económicos en donde el contexto es mucho más relevante y específico. Ahora, ¿qué es un poco o por qué centrarse uno también en contextos civiles y qué es lo particular que hay allí?
Pues, digamos, habrían dos, yo respondería de dos formas. Uno es que uno son el tipo de conflictos armados hoy predominantes. O sea, hoy básicamente no hay conflictos interestatales. Claro, ustedes, pues, como siempre, predicción de economista y con el tema de Ucrania y Rusia, pues, respirándonos en la nuca, ¿no? Pero en general la tendencia es que efectivamente los conflictos interestatales se han ido apagando en favor, lo cual no es bueno, de conflictos civiles. Entonces, sí es esa la naturaleza predominante hoy de los conflictos armados en el mundo, que son conflictos civiles. Y pues, digamos, en eso uno podría decir, bueno, pero ¿cuáles son las diferencias en las modalidades y en todo esto? Lo que allí tiene mucho el problema es que es difícil usted hacer los agravios cuando igual usted no va a tener que responder por eso, pero cuando un Estado, por ejemplo, participa y genera también agravios en el ejercicio de la violencia, pues por supuesto, entonces eso retroalimenta el conflicto. Y que el conflicto sea un conflicto interno abre el espacio también para que lo que Calibas denomina una mirriada de micromotivos terminen alimentando las lógicas de la violencia y reproduciendo el conflicto una y otra vez, una y otra vez. Entonces, digamos, para cerrar allí, el tema es que simplemente son los conflictos predominantes. O sea, hoy si uno quiere, son los conflictos a los que hay que prestarle atención porque son la mayoría de los conflictos que siguen generando muertes y esto en el mundo. Y por el otro lado, son conflictos que son mucho más complejos de resolver por la retroalimentación negativa que generan en el ejercicio propio de la violencia. Entonces, esos son como lo que hace también que sea más relevante y pertinente tratar de entenderlos. Perfecto, John Mauro. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ya se nos acabó un poco el tiempo ahora sí, pero pues invitamos a todas las personas a que le sigan haciendo comentarios a John Mauro, ¿cierto? John Mauro también compartió su documento, entonces si no lo han leído, lo que sea, por favor léanlo, o si no lo tienen a disposición, nos contactan y nosotros se los enviaremos. De verdad, mil gracias, John Mauro, por la presentación. Yo te haré algunos comentarios después, más tarde. Gracias. También. Y también por la claridad, por la generosidad también en tus respuestas, y por el rigor de tus respuestas. Eso me parece súper importante también. Y gracias a todos y todas por la participación, por las preguntas buenísimas también que nos hacen seguir pensando en este gran proyecto de tesis que va a ser una maravilla. Pues yo estoy súper emocionado con esa tesis. Entonces, nada, mil gracias, John Mauro, de verdad, y mil gracias a todos y todas. Y nos vemos pronto. No me acuerdo cuándo, Juan, pero pronto para otro seminario. Sí, como entre la primera y la segunda semana de marzo hay otro. Excelente. Muchísimas gracias entonces. Muchas gracias y de verdad, muchas gracias por los comentarios. Me dejan mucha tarea y muchas gracias por este espacio. Que tengan un excelente fin de semana. Lo mismo. Chao, gracias. Chao.